Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos de la misericordia. Nosotros somos misioneros y estamos en este momento pues llevando a ustedes esta palabra diaria que para nosotros es un alimento constante. Y queríamos compartir con ustedes lo que nosotros pues hemos venido haciendo como pareja, porque esa es una costumbre que teníamos antes, ¿verdad? Cuando empezamos nuestros programas de radio hace muchos años, siempre nos reuníamos muy temprano a hacer programas de radio, pero nadie nos escuchaba. Era muy chistoso, duramos más o menos como un año haciendo programas de radio y casi nadie nos escuchaba, pero fue un alimento tremendo, porque allí empezamos a crecer cada vez más en el Señor nos empezó a instruir de una manera muy bonita y el retomar como pareja el estudio de la palabra es la mejor manera de uno mejorar su relación con Dios y sobre todo la relación con la pareja, porque estudiarla y meditarla en pareja hace que uno empiece a cambiar la perspectiva de lo que es la relación en la familia. Y ha sido para nosotros una ganancia tremenda. O sea, aquí lo que estamos nutriendo somos nosotros y les queremos compartir cómo el Señor nos habla a nuestras vidas y cómo Él nos ayuda mucho en nuestra relación en familia. Entonces, bendito sea el Señor, un nuevo amanecer para crecer en el amor del Señor y sobre todo en el amor de pareja, que es lo importante. Bueno, bendito sea el Señor, Moni. Oramos antes de empezar la lectura de la palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, por este momento tan hermoso que tú nos das para crecer en tu amor, porque es un momento en que nosotros nos disponemos de cuerpo, de espíritu y de alma completamente para entregarnos a ti, porque tú eres nuestro Padre. Cada vez más quiero yo personalmente y con mi esposa queremos hacer vida que somos hechos a imagen y semejanza tuya y que comprenderlo implica una responsabilidad, implica ser agradecidos contigo. Y si somos hechos a imagen y semejanza tuyas, necesitamos nutrirnos con tu palabra. Que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que podamos ponerla por obra, Padre, porque hay dificultades todos los días, hay situaciones complejas todos los días y queremos realmente responder de acuerdo a tu voluntad y no hacer nuestra voluntad que es pecaminosa, que es posesiva, dominante, que es una voluntad que tiene de una u otra forma ese pecado que es la soberbia. Queremos ser humildes, mansos, aprender a estar en ti y no dejarnos seducir por los engaños del enemigo, por esas cizañas que todos los días intenta opacar nuestra identidad como esos hijos amados, predilectos, esos hijos que somos de ti. Por eso hoy venimos ante tu presencia a abandonarnos en ti y que esa palabra se haga viva en nuestro corazón. Enséñanos, Papito Dios. Nosotros solamente vamos a hacer una voz porque a través de tu Espíritu Santo queremos aprender y crecer más. Gracias. Y que cada persona que escuche esta palabra cada vez se convenza que es a través de tu palabra como podemos nosotros transformar nuestra vida. Y gracias de igual manera por el regalo hacia nuestras vidas de nuestra Madre María, tu divina hija hermosa. Gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, hacemos la lectura de la palabra tuya, Papito Dios. Cuéntame cuál es la palabra de hoy. Bueno, hoy seguimos con nuestro Evangelio de San Mateo y vamos ahora en el capítulo 17, versículos 1 al 8, y dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, Pedro, Santiago y Juan. el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, de delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo.
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es que es increíble. Estaba pensando en ese momento cuando tú hacías la lectura de una canción de una de nuestras hermanitas en la comunidad que canta lo más de precioso y es: qué bien se vive aquí en tu presencia. Y tiene que ver con cómo ellos quedaron tan extasiados al ver esa transfiguración, o sea, ese cambio de rostro, ese cambio en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal que eso nos pasara a nosotros y nos invitara el Señor a verlo así en plenitud? Y que nosotros, ¿cómo quedaríamos y cómo lo...? Yo creo que los discípulos quedaron extasiados. O sea, el Señor los viene. Es que es increíble. Por ejemplo, cuando lo de la barca, ¿cómo quedaron allí en la barca? Camina sobre las aguas. Y luego, ¿cómo quedan allí frente al hecho de verlo transfigurado? O sea, ya los milagros ya están acostumbrados a los milagros, ¿no? Que la gente se sana, que la gente que cambia su vida, que la gente empieza a ser diferente, que lo siguen muchos. Eso es como normal, ¿sí? Ujú. Bueno, caminó sobre las aguas, algo sorprendente. Multiplicación de panes y peces, bueno, pues solamente, como hablábamos, Tomás y Tomás y qué, y Judas, pues no creyeron. Pero entonces ahora viene un episodio que es impresionante, ¿sí? Impresionante, que es ver que vienen dos seres hermosos que ellos no saben quiénes son, ¿sí? Porque cómo van a saber cómo es el rostro, por ejemplo, de Elías. Ni idea, pero ven dos personas, ¿sí? Elías y ven a, ¿a quién? Moisés. A Moisés. Entonces, impresionante. Yo creo que quedaron con los ojos como platos sorprendidísimos. Impresionante. Bueno, ¿y qué enseñanza? A ver, empieza tú que siempre me sorprendes. ¿Qué enseñanza nos da el Señor? Y empecemos desde el principio. Bueno, resulta que a mí me sorprende y es porque Jesús escoge a tres personas. Él andaba generalmente con sus 12 discípulos, esta vez solamente escoge a tres. Acordémonos, nosotros somos trinitarios, está la Santísima Trinidad, o sea, particular esa especificación. Y no solamente eso, o sea, las personas que escogió, porque escogió a Pedro, escogió a Santiago Mi y hermano de Juan. escogió a Y Juan. Juan, su hermano. Y si nos damos cuenta, todos estos tres discípulos como que cumplen unos papeles importantes posteriormente, precisamente escribiendo, ¿no? Escribiendo en las cartas, escribiendo eh, los libros, y el que va a ser el líder del grupo Y Santiago, de particular. todas formas, va a ser obispo de Jerusalén. Ujú. Entonces, y también fueron los tres que se llevó para el monte de los olivos. Entonces, yo creo que estas tres personas tenían una particularidad y es lo que yo percibo. Y es el nivel de oración que ellos tienen. ¿Por qué el nivel de oración? Porque cuando una persona logra un nivel de oración profundo, un nivel de oración que puede conectarse con Dios, definitivamente tiene grandes revelaciones. Y a estos tres en especial, el Señor se les muestra. O sea, significa que eh, el Señor nos ha escogido, ¿no? El Señor nos ha escogido. Y si a ti te ha escogido, el Señor se te va a revelar siempre y cuando tú también así lo busques. Cuando tú oras profundamente, de verdad que vas a conocer cosas maravillosas. Cuando tú oras profundamente, ese Espíritu de Dios nos va a revelar cosas. Y en esta situación ven a nuestro Señor Jesucristo, ven a el patriarca Moisés, ¿sí? Que fue el que libera a, a Israel de Egipto, y ven al profeta Elías, un gran profeta, Uno de los más grandes. eh,
que precisamente con él es que comparan a Juan el Bautista, ¿sí? Eh, Acordémonos que él fue tomado en así, o sea, él no se le vio en la muerte, sino que al contrario, se fue en un carruaje envuelto en fuego, se fue y ya, ¿sí? Acordémonos de ese pasaje cuando él deja su capa a Eliseo. Entonces, o sea, no, son como esas personas emblemáticas, personas importantes que se hablan en la palabra de Dios, y que definitivamente pues nos están mostrando una libertad física, una libertad espiritual y una proyección espiritual, una, como una conexión con Dios, como que nos mostraron en las tres personas a quien se les está mirando. Se les mira dentro de una condición maravillosa, gloriosa. Pero entonces a mí me deja impresionado. Mira que no fue Juan, no fue Santiago, fue Pedro. Pedro se caracterizó porque en ratos era bastante impulsivo, bastante ido a A la raticos, carne, todo el tiempo. pero lo importante es que él sí también, o sea, a pesar de sus chispazos carnales, era una persona que pues fluía espiritualmente. Pero lo particular de este Pedro en ese momento es que se emocionó tanto y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los seres humanos. Y, y es que él queriendo no perder ese momento, no perder esa situación, volver a tener a estas tres personas reunidas, especialmente tener a Moisés y a el profeta Elías, él es impresionante y es lo que muchas veces nos pasa. Él quiso traer algo que ya está en el espíritu, traerlo a la carne. ¿Cómo así que traerlo a la carne? ¿Será que hacemos una choza? A ver, Tres, sí, para que para vivan, cada o uno. sea, ellos en su condición espiritual necesitan una choza para vivir. Em, Como que yo los quiero tener acá, ¿sí? Y es lo que de alguna forma nosotros muchas veces hacemos. De pronto tenemos un nivel de oración hermoso, fluimos, espectacular, todo eso. ¿Y saben en qué terminamos nosotros diciéndole a Dios? Dios, pero entonces yo quiero es que organicemos esta situación de mi casa, esta situación, y volvemos a quedar en el plano carnal. O sea, con la oración, con la palabra, nosotros podemos pasar a un nivel sobrenatural, podemos experimentar algo maravilloso, podemos hacer algo encantador, o sea, que quedamos así extasiados y apenas como que abrimos los ojos, como que vemos la situación carnal porque no es espiritual, y decimos, Señor, entonces puedes tú hacerme esto, esto y esto. ¿Y a dónde nos devolvimos? A la carne. O sea, no te quedas extasiado, sino que te devuelves a la carne tratando de que toda esa gloria de Dios se venga a la carne. Entonces quiero a Moisés acá para que me ayude, quiero a Jesús aquí para que me ayude, quiero a Elías para que me ayude aquí, en lo carnal, traerlo a lo mío, traerlo al mundo. Y así, o sea, por eso es que fácilmente se perdió. Ya, se fue. Como que en el momento glorioso no se pensó es que me enseñan, que les puedo preguntar, y cómo puedo crecer más, cómo puedo llegar a ese nivel. No, Señor, ven aquí, traigámoslos aquí, no los dejemos ir, Señor. Eso fue lo que sucedió, o sea, es lo que yo veo de ese nuestro amigo Pedro y que definitivamente nos hace ver muchas veces porque todavía no fluimos en el plano espiritual, Rafa. El Papá Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, es muy compasivo y misericordioso. Porque bueno, hay un personaje en la Biblia de los apóstoles que es muy interesante, que es Simón Celote. ¿Por qué no llevó a Simón Celote si era cercano, muy cercano a nuestro Señor Jesucristo?
Y al estudiar la vida de Simón Celotti, cómo hablaba, era muy profundo, era una persona muy madura, emocional y espiritualmente muy madura, un hombre que vivenció muchas cosas, tuvo incluso poder económico y abandonó absolutamente todo. ¿Por qué no llevó a Simón Celotti? ¿Por qué lo llevó a Pedro si era impulsivo? Porque mi papá Dios se le complació llevarlo. O sea, le dio el deseo, por no decir la gana porque suena feo, ¿sí? Le dio el deseo de llevarse a ellos tres y ahí es donde viene el punto que él escoge a quien desea, Mm. ¿sí? Él escoge, así sea lo más atrevido, así sean los dos hermanos hijos del trueno que quisieron acabar con una ciudad y decirle a Dios, manda un rayo para que se acabe esta ciudad porque no nos quieren. Los hijos del trueno, Guanerges, ahí estaban los dos hijos del trueno y estaba Pedro, impulsivo los tres, y llevó a los tres más impulsivos de los discípulos, ¿sí? Bueno, pues había otro también que Judas también era muy impulsivo, pero sobre todo llevó a estos tres súper impulsivos, los hijos del trueno y a Pedro, que ya sabemos que es bien, bien impulsivo. Y fíjate que todas esas actitudes que nosotros asumimos frente a la parte espiritual, el deseo de llevar siempre lo espiritual a lo carnal, nos demuestra que el Señor tiene misericordia, que Él nos escoge así tal cual somos, así los burritos del Señor, lo terco, los necios, lo que no sabemos orar, los que Él nos escoge y porque Él se complace en escogernos, porque a Él le da el deseo de escogernos. Entonces no dudemos de que Él nos llama para ver su gloria. Sí, para Él manifestarse, y Él se manifiesta, acuérdate, en los más sencillos, en los más humildes. El primer ejército, por darles un ejemplo, el primer ejército del rey David, ¿cuál fue? ¿Ustedes creen que eran gente fornida, gente hecha en... No, eran los ladrones, los forajidos, los enfermos que estaban por ahí en una caverna, en una cueva. A ellos, ese fue el Escondidos. primer, apartados de la sociedad, fue el primer ejército del rey David. Y mira toda la historia pues del rey David frente a la parte bíblica. Entonces, mi Señor escoge a guerreros, escoge a los suyos, escoge para levantarlos, porque Él escoge a los más sencillos y los más humildes, no a los doctores, ni a los que conocen, ni a los que saben, sino a los que vienen de un mundo, vienen de un pasado muy fuerte para mostrar su gloria. Por eso se dice, dame, muestra, glorifícate en nosotros. Aquí es donde se comprende claramente esa expresión, glorifícate. O sea, que tu transfiguración se manifieste a través de nosotros y que todos vean tu rostro Tu a través de grandeza. nuestra dificultad. Manifiéstate en nosotros, glorifícate en nosotros, que es lo más de precioso ese momento. O sea, porque simplemente dispongamos nuestro corazón a recibir. Y no vayamos otra vez, lo espiritual no lo traigamos al mundo en ese sentido de querer que eso espiritual, entenderlo desde la parte Mm. humana. No es así. O sea, si estamos en lo espiritual, es en lo espiritual. Bueno, me Y, parece esa enseñanza muy linda. Bueno, no sé, no, ¿tienes no, otra? yo tengo otras, pero primero las damas. Oh, No, hay gracias. varias cosas que me llaman la atención, pero sigue tú, mi amor. Bueno, entonces miraba también la otra situación, o sea, Pedro con su afán de traer a bueno, a las tres, a las dos personas, porque Jesús estaba con ellos, al mundo, viene una luz en una nube y los envuelve, ¿sí? Y deja claro, o sea, imagínense en ustedes, están ustedes ahí emocionados y de pronto se vuelve todo como neblina, muy brillante y todo, y que de ahí, de un momento a otro, te hable una voz. Yo no creo que una voz sea sencilla, oye, sí, no, porque dice que la voz de Dios es potente, la voz de Dios es como un trueno, ¿no? O sea, debió ser un momento impactante, o sea, fue un momento impactante, porque dice, este es mi hijo amado. Estaba con los tres y resulta que dice esa voz específicamente, este es mi hijo amado a quien he elegido. O sea, ustedes tienen la referencia de Moisés, a través de Moisés llegan las normas, las leyes, ¿sí? Etcétera. O sea, en ese momento el pueblo judío se deja guiar muchísimo por las leyes de Moisés. Y está el profeta Elías, que también fue una influencia bien grande en el pueblo judío. Pero específicamente esa voz está diciendo, este es mi hijo amado. Este es. No, no son ellos dos, es este. Este es el hijo mío.
O sea, este tiene una misión especial. Este es el Hijo del Dios viviente, lo que fue revelado a Pedro precisamente. Y ¿ustedes Es, qué harían? ¿Qué imagínate, haríamos nosotros pues si de pronto esta pieza se llenara así de una nube grande? O sea, primero el impacto, no solamente habían visto algo espectacular, sino algo maravilloso, algo raro, de dónde sale esta nube, y fuera de eso una voz audible que te diga eso, pues reaccionaron correctamente, ¿no? ellos se asustaron. Por eso. Si no, no reaccionaron, otra vez vuelve la mula al trigo, ¿no es cierto? Y vuélveme Jesús, no se asusten, no tengan miedo. Pero mira lo que dice mi Señor, mi papito Dios del cielo hermoso. O sea, porque se aparece esa misma voz cuando fue bautizado, ¿sí? Por Juan Bautista. Dice, este es mi hijo amado en el que tengo yo complacencia. Y aquí dice algo bien interesante, mi papá Dios dice, escúchenlo. O sea, nos está diciendo que por favor lo escuchemos a nuestro Señor. Entonces es muy diciente esa voz hermosa porque nos está invitando primero mostrarnos que es el Hijo de Dios, mostrarnos que Él no es simplemente un profeta más, ¿sí? Como muchas denominaciones lo creen, que simplemente es un profeta más, no lo toman como el Hijo de Dios viviente, no lo toman como nuestro Señor que vino a dar la vida por nosotros, como no lo toman de esa manera. Y Él aquí es donde se revela que Él es el que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Dios. Es Él el que nos conduce a nuestro Padre Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Por eso cuando tú dices ama Padre, el Espíritu Santo llega a ti porque tú ya conociste a través de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Dios. Por eso la oración a veces uno la confunde, uno dice a quién habla, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a nuestra Madre María, y uno resulta hablándole a todos a la vez. ¿No les ha pasado eso? Pero lo importante es que ya tenemos una conexión con nuestro Padre Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, bueno, uno es una expresión cuando dice que es increíble, ¿no? Pero es hermoso más bien que escuchar, que ellos hayan escuchado la voz de Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras, muchísimas maneras, tal vez audible, yo lo he escuchado en sueños, bueno, alguna vez yo lo escuché de una manera que me puso a llorar, de verdad solamente he escuchado claramente dos veces la palabra, una sola palabra la he escuchado que me ha puesto a llorar, pero en su momento les contaré porque un poco largas historias, pero es muy lindo eso. ¿Y para qué Dios nos habla? Para saber que no hacemos parte de este mundo, que hay un mundo que nos está esperando, que es real, que muchos de nosotros tal vez vamos a esperar, si fallecemos, si estamos ante la presencia de nuestro Padre Dios, vamos a estar dormidos. Otros como Elías y Moisés están ante la presencia de nuestro Padre Dios despiertos. Muchos estaremos esperando el juicio final, eso dice la palabra. Entonces, lo importante de todo es saber que no somos parte de este reino, que no pertenecemos a este reino. Acuérdate otra vez que hemos hecho mención de Juan 16, que es importante que lo leas. Juan 15 y 16 son espectaculares. Y Juan 16, mi Jesús dice, ellos no son de este mundo. Y aquí nos está demostrando con la voz audible de nuestro papito Dios que no somos de este mundo. Y lo habla fuertísimo, solamente para algunos escogidos, no para todos, no para todos, sino para algunos escogidos. Él nos habla de una manera audible. ¿No lo estás escuchando, por ejemplo, ahora? Sino que tal vez tú no lo quieres escuchar porque estás tan sumergido en el mundo, tratando de hacer las chocitas como Pedro, impulsivamente, corriendo simplemente desde la emoción, y no escuchas la voz de Dios. Dios te está llamando hoy. O sea, te está diciendo, ven, si te das cuenta que yo existo, te das cuenta que hay un mundo fuera de este mundo, ese mundo al cual tú vas a llegar tarde que temprano. Y ahorita con tanta cosa más temprano que tarde, posiblemente, bendito al Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que convencerte que este mundo no es el tuyo, que nosotros no hacemos parte de este mundo, que hacemos parte del reino celestial y que para llegar a vivir aquí en la tierra, sin tantas complicaciones, sin tantos problemas, escuchemos a nuestro Señor. ¿Y qué es escuchar a nuestro Señor? Entonces, Señor, háblame. Entonces, necesito que me hables. Pues vea la palabra, que es exactamente donde más te va a hablar. Y cuando tú te sensibilices a través de la palabra, ya lo puedes escuchar en el hermano, lo puedes escuchar en las circunstancias de lo que se está dando alrededor. Por eso siempre uno tiene que estar agradecido con todo, porque Dios nos habla a través de todo. Hasta en las dificultades nos habla, hasta en estos tipos de pandemias nos habla todo el tiempo.
Nos está diciendo con cuidado con tu vida, más que con tu vida, con tu salvación, porque esto es temporal, este reino que existe en el cielo es legítimo y es verdad. Entonces, y luego nos dice, mi Jesús, después de que quedaron asustadísimos, asustadísimos los tres discípulos, ¿sí? Otra vez vuelve y juega. No tengan miedo. Como le dijo a Pedro, que en esos días estábamos hablando igual, no tengas miedo, ¿por qué dudan? ¿Sí? De todas formas, pues lógico que, ¡ay, bendito! O sea, a veces soltar la carnalidad no es tan fácil, pero se suelta en la medida que uno esté más sumergido en la presencia del Papito Dios. ¿Qué te Tengamos, parece? tengamos presente que muchísimas veces estamos escuchando a Dios y precisamente por la situación carnal que estamos viviendo nos asustamos de lo que Dios nos dice. Nos asustamos de que Dios nos dice suelta, entrega, muere, abandona en mis manos, no te apegues, ojo con lo que estás diciendo, ojo con la idolatría, ojo con tal cosa. Hay cosas que nos asustan, de verdad que sí. Y, y pues uno queda así como, wow, ¿qué? O sea, si el Señor lo dice es por algo, si el Señor lo dice es por algo. El asunto es que cuando uno a veces se asusta, uno como que queda movido, como que queda a esconderse, como que quiere que no, pues como los niños, meterse debajo de las cobijas para que el diablo no, que el monstruo no venga y me haga daño. Eso es lo que uno hace. Como los que meten la cabeza En los el avestruz avestruz. en la tierra. Dice, Y todo el cuerpo viéndose y mete la cabeza porque no lo igual. y viene y hay algo que me interesa y me impacta y es, viene Jesús y los toca. No tengan miedo. Y necesitamos ese toque de Jesús para que nosotros nos levantemos de nuestros temores. Para que nos demos cuenta de que sí, a ti te habló Dios. Sí, a Dios te dijo cosas. Y viene Jesús y te dice, no tengas miedo, yo estoy acá. O Sí, sea, te va a acompañar, va a estar levántate, contigo. voy a estar contigo, voy a caminar contigo, voy a formarte, no te preocupes, Dios, yo estoy contigo, yo estoy contigo, levántate, dice, levántate. O sea, el Señor necesita tocar, o sea, tocar nuestro corazón. El Señor nos toca con su palabra, el Señor nos toca en el momento de la oración, el Señor nos toca en el momento del arrepentimiento verdadero, nos toca constantemente para que nosotros nos levantemos y ya no tengamos miedo, porque es que el mal trabaja con el miedo. Tú escuchas la palabra de Dios y sientes miedo. ¿Por qué? Porque el mal quiere robarte esa palabra. En ese momento, cuando tu corazón no está en ese terreno abonado, llegas y escuchas la palabra de Dios y ¡pum! Viene el mal a tocarte con el miedo. Y entonces, ¿quién viene a rescatarnos y a decirnos, no, no tengas miedo, levántate, levántate? Y es lo que el Señor quiere. Es el tiempo, porque el Señor nos está tocando con sus palabras. El Señor nos está diciendo que Él es el elegido. Te toca tu corazón y te dice, levántate, no tengas miedo, porque el Señor va a estar con nosotros hasta el final. O sea, Él no nos abandona. Él no es de aquellos que compra algo y después va y lo devuelve porque no me sirve. No, si Él entregó su vida por ti es porque Él te ama. Y Él va a estar contigo hasta que logre la obra completa y perfecta en ti, porque así lo dice la palabra, hasta que nos perfeccione a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento va a estar con nosotros. Entonces, pues no tengamos miedo y levantémonos, ¿o no, Rafa? Sí, mi amor. Entonces, de por sí, creo que la enseñanza es muy linda y podemos sacar muchas más cosas. Recuerden los tips que hemos venido dando con respecto a cómo hacer para que la palabra se haga viva y eficaz en nosotros. Y quisiera dar otro tips en este momento, y es que tienes que ser persistente. O sea, persistente es medita constantemente. En la medida que tú te fuerces a estudiar la palabra, ella se va a empezar a hacer vida en ti. Por ejemplo, una forma de nosotros esforzarnos es que tenemos que hacer una grabación y la tenemos que subir a YouTube. Sí, o sea, nos ponemos esos retos y esos retos hace que necesariamente pues tengamos que estar preparados, ¿sí? Y que ahora yo tengo otro reto que es hacer un juego. Entonces, mientras yo hago el juego, ¿ustedes qué creen? Que yo no estoy aprendiendo la palabra, se va metiendo en mí porque ya me pongo nadie me está exigiendo que lo haga, ¿sí?
Nadie me está exigiendo que yo haga estas grabaciones, nadie. Pero yo me pongo esos retos y si en mi vida me he puesto esos retos y eso es lo que me ha hecho de una u otra forma pues estar dirigiendo tal vez una comunidad o estar bien con mi esposa, como Dios nos quiera colocar, pero esfuérzate. O sea, colócate retos que te obliguen a hacer algo. Por ejemplo, si te da pereza, pues coloca tu celular más lejos colócalo como no sé, Como a unos 3 metros. yo lo dejo de verdad, yo lo dejo lejos de la Sí, mesita de noche, entonces me suena. esfuerzo, suena y tengo que levantarme a apagarlo, porque mi esposa tal vez todavía está dormidita, entonces yo tengo que ir a levantarme y cuando ya me levanto las cobijas perdieron el año. Entonces Eh, ya, me sorprendió una preciosa mujer con quien estoy trabajando y pues yo cometí un error en la dirección que le di, o sea, en las directrices que le di frente a una tarea pues terapéutica. Yo coloqué unos términos y no me hice entender realmente y claro, ella dijo, no, pero es que yo no conozco, no comprendo estos términos, qué diferencia hay, qué similitud hay entre estos términos. Y me encantó porque ella no se quedó simplemente con ese no. O sea, ella ya estaba haciendo una tarea porque hablando yo le había dicho unas cosas, pero cuando yo escribo para afianzar la tarea que va a dejar, ella quedó cuestionada y entonces ella me encantó porque dijo, yo no conocía eso, yo me puse a investigar qué significaban esas palabras, la diferencia entre esas palabras y eso me enfocó hacia otra tarea diferente que fue lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y entonces yo dije, oye, qué bendición cuando uno realmente se cuestiona, cuando uno realmente no se queda simplemente con lo que le dan a uno, sino que eso hace que se despierte más el anhelo de profundizar, de ampliar. Y eso es lo que muchas veces, por ejemplo, en este caso que Rafa está hablando, es ese reto que se plantea a sí mismo para poder crecer, para poder conocer, para poder afianzar. O sea, muchas cosas uno se puede hacer. claro. Y yo me pongo retos muy grandes y es maravilloso porque poco a poco el Señor a uno lo va nutriendo. Entonces, de verdad les invitamos a que compartan estas reflexiones, compartan de igual manera nuestros jueguitos. Son sencillos, son juegos muy bonitos, sencillos, pero que de una u otra forma nos retan a decir, venga, pues yo sí capte todo lo que dice la palabra. Entonces, que tengan de verdad un día maravilloso, un día... En el Señor. Espectacular. Dios me los bendiga profundamente. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.